hay abuso físico, hay abuso sexual. Entonces, ¿qué le digo? El abuso que más se va a ver es el abuso psicológico y está ¿verdad? Valorado porque el adulto mayor no denuncia porque tiene miedo, porque quien inflige este tipo de abuso son allegados, personas muy cercanas a él, entonces tiene miedo a la represalia que va a haber después, tiene miedo a quedarse solo, tiene miedo a muchos factores. Entonces, hay que intervenirlo todo. Yo pienso que hay que trabajar desde la comunidad. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, que nos agradan el día, señores, en sintonía con Multimedios Mundo, que somos televisión global, comprometidos con la calidad, la educación y las buenas informaciones, diseñada para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, comprometida. José Tomás Paulino, pero como contento. Sí, porque tenemos aquí la presencia ya de nuestra invitada, la doctora Cristian Brujan. Ella es médico geriatra, internista, miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor y de la Sociedad de Geriatría, a quien damos la bienvenida esta mañana a nuestro espacio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, para mí es un placer. Gracias por la invitación. Doctora, vamos a comenzar por un tema que a nosotros nos inquieta muchísimo, tanto a Marino como a mí, y a amplios sectores de la sociedad, y es la situación de abandono en que nosotros vemos cada día una población mucho más creciente de adultos mayores que deambulan en las calles, que andan desprotegidos, expuestos a todo tipo de peligro. Y muchos de esos adultos mayores tienen sus familias. Uno piensa que son personas desarraigadas, personas que no tienen familia, pero sí hay muchos de ellos que tienen familia y han sido abandonados. Usted que está trabajando directamente con el tema, ¿qué tan grave es esa situación en nuestro país? Es una situación muy grave y lamentable. A propósito de que el 15 de junio del año 2006 se conmemora el Día de No Abuso contra los adultos mayores. Y ese es un tipo de abuso, porque estamos hablando de abandonos, estamos hablando de personas que tienen sus hogares tal vez y que sus familiares los sacaron de su hogar y simplemente se quedaron con lo que tenían. O simplemente no tenían nada, pero sí tienen personas, ¿verdad?, familiares, hijos, que pueden hacerse cargo de ellos y no se hacen cargo. Y es muy frecuente, es muy lamentable. A veces tú ves en los hospitales que los pacientes te lo llevan y lo dejan abandonado. Y eso es un tipo de abuso. Y la ley 352-98 habla sobre los abusos a los adultos mayores. Entonces, el problema es que se habla de abuso, pero no se contempla una sanción como tal para el que comete el abuso contra el adulto mayor. Entonces, yo pienso que es hora de que se haga una revisión de esta ley y que las políticas públicas se enfoquen más en este tipo de personas, que son este grupo etario que es como poco visibilizado. Doctora, ¿a partir de qué edad ya médicamente se coloca, digamos, un adulto mayor, el viejito o la viejita? ¿Cuándo se le llama viejo a una gente? Yo prefiero el término adulto mayor, porque cuando hablamos del término de viejo, vieja, hay un estigma. Entonces la persona tiende a verlo como una maldición. Y no es así. Entonces, cuando tú le dices adulto mayor, suena como mucho mejor. En nuestro país, según la ley 352-98, esta ley nos dice que a partir de los 65 años, todo dominicano o persona que esté en su territorio ya es un adulto mayor. Ok, entonces, porque me llama la atención, ¿cuál es el rol del Estado, independientemente de las familias? Yo recuerdo que cuando Evo Morales llegó al poder, decretó que todo el que llegara ya a ser un adulto mayor, ya con su simple cédula tenía acceso a protección del Estado, una pensión. En la República Dominicana tenemos muchísima gente que se le acercan a uno en la calle, ven a uno en televisión y piensan que uno es un poderoso, ¿no? Uno es igual que ustedes, pero estamos aquí, ¿no? Entonces, mire, ayúdenme a conseguir mi pensión. Que yo trabajé, gente que trabajó de verdad. Ahí tengo varios que me dijeron que trabajaron en salud pública, otros que trabajaron en
en varios ministerios que no tienen pensión, que no aparecen. Entonces, el rol del Estado en la protección de los adultos mayores, ¿cómo anda eso en el país? ¿Por qué andan tanto personas pidiendo limosnas en la calle, incluso amaneciendo debajo de puentes y carreteras y elevados? Mire, el rol del Estado, el Estado a través del CONAPE, que es el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, ellos tienen un rol, incluso yo creo que han avanzado mucho en ese sentido. Falta mucho por hacer, muchísimo, pero pienso que han avanzado mucho porque he conocido personas que sí se le ha otorgado la pensión, he conocido personas que lo han puesto en hogar de paso, en hogar permanente, personas que andaban deambulando, pero también he conversado con algunas autoridades del CONAPE y me han dicho que sí, que ellos se acercan a la familia de esa persona, investigan si tiene un familiar, si ha tenido algún recurso, y entonces en pos de eso trabajan a favor de ese envejeciente. Ahora vuelvo y le digo, hay mucho por hacer, con eso solo no basta, porque hay demasiados adultos mayores que están en la calle deambulando, como usted dice, hay otros que viven en situación de desamparo dentro de sus hogares, y hay otros que viven en situaciones tan pésimas que a veces uno ni lo cree, porque una persona de esa edad a ti debe como moverte, a tú tener el respeto por lo menos, porque fue una persona que ya dedicó sus años en su vida y ya vivió una vida, entonces tú no puedes ahora tratarlo como si fuera una basura, es un ser humano. Y así debe ser tratado. A mí me inquieta, sobre todo, doctora, porque aquí invertimos miles de millones de pesos en programas de asistencia social que uno entiende deben ir canalizados de manera prioritaria a esas personas que ya no tienen capacidad para trabajar, que ya agotaron su vida productiva, laboral, y es el caso de los adultos mayores. Sin embargo, noto que en las calles de el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo hay una presencia cada vez mayor de personas menesterosas, de personas pidiendo, de personas en situación de abandono, en situación de calle. De hecho, por ejemplo, debajo del elevado de la Máximo Gómez con Nicolás de Obando, ahí hay decenas de personas que amanecen diariamente, de todas las edades, no necesariamente adultos mayores. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando con estas políticas públicas, con estos planes de asistencia social que están dirigidos a esas personas? A darle, por ejemplo, una tarjeta que tiene por ejemplo, 1,650 pesos para comida, le dan otra de bono luz, le dan otra de bono gas, le dan otro tipo de ayudas. Y es una manera del Estado ir creando las condiciones para que esas personas se mantengan en sus casas, en el entorno de sus familias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire, le voy a decir, lo primero es lo siguiente. En Latinoamérica no se nos enseña cómo prepararnos para cuando envejezcamos, ¿verdad? Cuando nosotros envejecemos en Latinoamérica se entiende que tú vas a cuidar a los hijos, tú vas a vivir en la casa de un hijo, luego en la casa del otro, que otros van a tomar las decisiones por ti. Perdón, a cuidar a los hijos no, a cuidar a los nietos. Los nietos. A los hijos de los hijos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que como usted no se prepara para envejecer y esa es la cultura que hemos venido viendo de generación en generación. Eso es lo que se cree, pero el adulto mayor tiene que aprender, que tiene que prepararse, o no el adulto mayor, nosotros ahora en esta edad que tenemos, tenemos que saber que debemos prepararnos para llegar a esa edad. Recuerden una cosa, antes la gente tenía, ¿cuántos hijos tenía una persona antes? 12, 15 hijos, y se suponía que los hijos iban a hacerse cargo de ti. Hoy por hoy, vemos que las personas que logran tener hijos, que deciden tenerlos, van a tener 1 o 2 hijos, pero esos hijos hacen una vida. Entonces, por eso quiero hablarle aquí, porque nosotros tenemos que empezar a prepararnos para cuando lleguemos a esa etapa. En cuanto a lo que usted decía de las políticas públicas, el problema es que no podemos dejarle todo al Estado, porque fíjese una cosa, el Estado es la cabeza, el que debe dirigir y, como usted dice, emplazar esas políticas públicas que a todos esos envejecientes, a todos, le lleguen estos beneficios que le corresponden.
porque no es una dádiva, es que le corresponden. Entonces, ¿qué pasa? A veces estos adultos mayores tienen un familiar que es quien maneja sus recursos económicos. Entonces, ¿qué hace esta persona? Se toma los recursos económicos y saca el envejeciente a la calle. Incluso hay personas que, según me han dicho a mí, ponen a sus adultos mayores a pedir en las esquinas y luego son ellos que manejan ese dinero. Entonces, yo pienso que una de las cosas que se debe hacer desde el Estado es perseguir ese tipo de abuso para que pueda ser detenido el que está cometiendo esa infracción con ese adulto mayor. Debe, ¿cómo le digo? Debe haber como más empeño en trabajar por este grupo etario que está tan abandonado. Porque si un ejemplo, le dan la tarjeta, un ejemplo, le dan el bono, le dan la comida, le dan ciertos beneficios, pero quien termina recibiéndolo es el hijo o la hija o quien vive con ese adulto mayor y a él no le da ese beneficio. Entonces, si no se le da un seguimiento, tal vez no van a saber que ese adulto mayor sí tiene ese beneficio, pero no lo están utilizando en favor de él, sino que es otro que se está beneficiando de ese recurso. Que es lo mismo, por ejemplo, que pasa con muchos niños, que uno se los encuentra en las intersecciones de las avenidas importantes, limpiando cristales, pidiendo dinero, algunos vendiendo algún tipo de dulces y de golosinas para tratar de sobrevivir. Que es el menor problema. De todos modos, es un grave problema porque es una explotación infantil. Los niños no están supuestos a estar trabajando. Entonces yo pienso que hace falta una labor mucho más activa de parte de las autoridades para atacar esos dos grandes problemas. La gran cantidad de personas, adultos mayores que están en situación de calle, en situación de abandono en las calles, aunque sean beneficiarias con los planes de asistencia social del gobierno y también en el caso también de los niños. Pero yo pienso que eso no es tan difícil darle seguimiento a eso, porque donde usted vea, por ejemplo, un adulto mayor, usted le da seguimiento, usted va donde la familia, determina que está enrolado en los planes de asistencia social, entonces usted reclama un compromiso de la familia. Claro que sí. De que debe mantener a ese adulto mayor en su casa, tratado con dignidad, con respeto, que sea una persona que la pueden bañar a tiempo, que la mantengan limpia, que la mantengan alimentada, con esos recursos que el Estado les provee, igual que a los niños. Exactamente. Otra cosa es, no todos los adultos mayores son dependientes. Hay adultos mayores que hacen su vida normal, porque estamos hablando de los adultos mayores que nosotros vemos en esa situación porque los vemos en la calle, pero no estamos hablando de los que están en su casa también en situación de abuso, porque recuerde, el abuso es de varios tipos. Hay abuso económico, hay abuso físico, hay abuso sexual. Entonces, ¿qué le digo? El abuso que más se va a ver es el abuso psicológico y está valorado porque el adulto mayor no denuncia porque tiene miedo, porque quien inflige este tipo de abuso son allegados, personas muy cercanas a él, entonces tiene miedo a la represalia que va a haber después, tiene miedo a quedarse solo, tiene miedo a muchos factores. Entonces, hay que intervenirlo todo. Yo pienso que hay que trabajar desde la comunidad, ¿verdad? Desde la comunidad, empezar a trabajar con los niños, adolescentes, involucrar todas las edades, enseñarle el respeto a los adultos mayores y saber que nosotros todos vamos a llegar ahí. Y cuando la comunidad entonces entienda, cuando el Estado entonces se una y todas las instituciones públicas y privadas vengan a trabajar en pro de este adulto mayor, vamos a ver una mejoría. Entonces, cuando un adulto de esos mayores esté en situación de vulnerabilidad, cualquiera puede acercarse y preguntarle, ¿dónde usted vive? ¿Dónde vive su familia? Y ahí tú haces la denuncia y puede tener una ayuda. Pero este grupo etario es poco visibilizado, aparentemente como que no importa mucho. Se entiende que cuando tú envejeces, ya hasta ahí tú llegaste y te va a quedar a donde te pusieron, y no debe ser así. Eso es una etapa más donde tú puedes hacer muchísimas cosas cuando tú eres adulto mayor y nosotros podemos verla, pero para eso hay que empoderarnos desde ahora, para eso hay que tomar decisión y por eso la ley tiene que estar clara, no debe haber ambigüedades. Porque un ejemplo, en cuanto a la ley del maltrato al adulto mayor, en la ley 352-98, no está establecido un tipo de sanción. Entonces, si tú maltratas a un adulto mayor, ok, tú lo maltrataste, eso está mal, pero ¿qué te toca?
¿qué vamos a hacer contigo? ¿Cuál va a ser tu castigo en base a eso que tú hiciste? Entonces así tú vas a sentar precedente y la persona van a entender que así como la ley con la mujer, la ley con los niños, así mismo con los adultos mayores debe estar clara cuál es el tipo de sanción que lleva este tipo de maltrato. Mire, durante muchos años vimos que las comunidades a veces tenían asilos para personas, adultos mayores ya en situación difícil, y había una gran integración, sobre todo las monjas. Sí. Conozco el caso de Consuelo, el municipio de Consuelo, que las hermanas canadienses de Grace Sister siempre mantuvieron ese asilo que hasta el día de hoy sigue funcionando, sí. Y como que la comunidad lo asume también, ¿no? Se involucra. Para muchos viejitos de cierta clase social muy baja, el gran temor que tienen es que algunos de sus hijos, la generación moderna, lo meten en un asilo, ¿eh? Ahí Quinito Méndez tuvo un merengue muy famoso sobre el viejito del asilo, ¿no? Que él, aunque la monja lo vayan a cuidar todo, él decía, pero quiero estar con mis hijos. ¿Qué recomienda usted? ¿En qué circunstancia el asilo es bueno? ¿O cómo sería la mejor alternativa para que un adulto mayor pueda terminar sus años? Mire, para un adulto mayor lo mejor es vivir ya su vida, ya que él vivió, trabajó, crió esos hijos, está teniendo nietos en su entorno. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, los domingos, que las personas, generalmente la familia se reúne. Qué bonito es que se llegue a la casa de esos adultos mayores, ¿verdad? Ese abuelo, esa abuela, y vamos a compartir con ellos, jugar con sus nietos, compartir la mesa, la comida. Qué importante sería eso. Sin embargo, hay adultos mayores que no tienen hijos. Hay adultos mayores que no tienen recursos. Entonces, eso lo pone en situación más vulnerable. Cuando un adulto mayor no tiene recursos, porque puede no tener hijos, pero tiene recursos, tiene personas que van a estar pendientes de él, lo van a ayudar, va a tener un cuidador. Pero el que no tiene recursos, no puede pagar eso, no lo va a tener. Entonces, lo ideal es que el adulto mayor permanezca en su entorno. Pero ya cuando un adulto mayor está vulnerable, que está sufriendo cualquier tipo de abuso en toda su forma, que también hay adultos mayores que pueden sufrir varios abusos, lo ideal es que vaya a un lugar donde pueda ser atendido con personas igual que él, y va a estar mejor resguardado y mejor cuidado. Pero lo que primero se promueve es que él permanezca en su círculo, porque así tiene más calidad de vida, puede vivir una vida más estable, va a tener una vida con menos amargura, un paciente que se va a deprimir menos, un adulto mayor, y es un adulto mayor que va a ser proactivo, porque también hay que decirlo, señores, hay una cultura, vuelvo y digo, de que el adulto mayor, cuando tú envejeces ya, y no es así. Una de las personas que más producen son los adultos mayores, porque tú lo ves trabajando aún en sus edades ya muy avanzadas, porque les gusta el trabajo, se criaron en eso. Entonces yo lo que pienso que la sociedad debe empezar a tomar, ¿verdad?, este grupo etario y ponerlo a funcionar como ocurre en estos países desarrollados. En los países desarrollados tú no ves el adulto mayor abandonado, pueden haber 2 o 3, porque claro, en toda la parte del mundo se dan los abusos en adultos mayores. Pero si a la comunidad se le enseña que este grupo puede también desempeñar cierto tipo de trabajo de acuerdo a sus capacidades, entonces sí, el adulto mayor entonces va a estar también incluido. Ya que estamos hablando de inclusión, yo no he escuchado hablar de que se incluya al adulto mayor. Entonces, si estamos hablando de inclusión, la inclusión debe ser para todos. Inclusive, por ejemplo, cuando un adulto mayor ya ha sido pensionado, ya ha sido desvinculado de su empleo por un asunto de edad. Hay inclusive países que le permiten tener un trabajo de medio tiempo, claro que para sí, que se sienta útil, para que se sienta enérgico, energético, claro, para que se sienta
que no es una persona no es una carga, que no es una carga, sino que él se puede... Que es aporta, Claro. él está aportando y al adulto mayor le gusta eso. Claro, independientemente de que tiene una pensión, porque por ejemplo en los países desarrollados hay un sistema de pensión que eso sí. funciona. Muy bien. Funciona por un lado la pensión, funciona por otro lado el llamado Social Security, que son ingresos que recibe la persona cuando ya completaron su etapa laboral. Sí. Pero aparte de eso, hay personas que pueden realizar otras actividades que son remunerativas y que de alguna manera, más que el dinero que reciben, es la parte de la salud ocupacional. Exactamente. Que lo haga sentir como una persona útil que todavía puede aportar a la sociedad. Eso Hemos es muy hablado bueno. esa parte, pero usted, desde su especialidad como geriatra internista, vamos a abordar el tema, por ejemplo, médico. A veces nosotros entendemos que es difícil abordar en el aspecto médico a un adulto mayor, sobre todo aquellos adultos mayores que ya tienen algún tipo de situación un poco complicada, como Alzheimer, como Parkinson, como otro tipo de enfermedades un poco degenerativas. ¿Qué tan difícil el abordaje para un adulto mayor en esa situación? Mire, lo que pasa es que por eso es que el geriatra es el médico especializado en el adulto mayor. Lo primero es que una consulta con un adulto mayor no es lo mismo que una consulta con un paciente joven. A veces la paciente adulto mayor va a la consulta y simplemente con tú escucharlo, el paciente mejora. Pero en cuanto al abordaje, como usted dice, los pacientes adultos mayores generalmente tienen pluripatología. Pueden ser diabéticos, hipertensos, pueden estar sufriendo de algún tipo de deterioro cognitivo o ya una demencia instaurada como tal. Entonces, claro, para eso está el especialista en este tipo de pacientes, porque el abordaje que hacemos como médico geriatra no es el mismo abordaje que le vamos a hacer como otro especialista. Ahora, no quiero decirle que los demás especialistas no van a tratar al adulto mayor, no, sino que es un conjunto con el geriatra a la cabeza. Así debe ser tratado el adulto mayor, para que podamos entonces tener un mejor abordaje y entonces podamos ayudarlo a tener una mejor calidad de vida y que este adulto mayor se mantenga la mayor parte del tiempo que se pueda, lo más que se pueda, que sea él un paciente muy independiente, que a eso es que nosotros apostamos, ¿verdad? Como médico geriatra, a que el adulto mayor sea lo más independiente posible, lo más años que se pueda. Doctora, hay personas que aún en los 90 y tantos años se mantienen bien cuerdos, Sí. conocen incluso cuáles son sus medicamentos, la hora en que lo van a tener. Tuve la gran experiencia con mi madre, que se mantuvo así hasta los 96 años, hasta el último día, totalmente clara, y sabía que ella tenía que tomar cada día, ¿no? Ahora bien, siempre será bueno que un familiar, un cercano, asuma dar seguimiento a lo que son las aplicaciones de medicamentos. Claro. Porque cuando tú ves que un adulto con una patología te dice, yo me bebí la pastilla hoy, no sé, tú estás exponiendo a ese paciente a que le falte o a que le sobre. Claro que sí. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Pero sobre todo la alimentación Sí. del anciano, del adulto mayor. El adulto mayor debe tener un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo son las personas que van a encargarse no de manejarlo, porque si el adulto mayor cognitivamente puede tomar sus decisiones. Yo tengo un paciente de 102 años y ese paciente de 102 años es un paciente que está bien activo cognitivamente. Él te dice su fecha de cumpleaños, él te dice todo. Que por eso es que el tema de demencia senil no existe, porque cuando hablamos de demencia senil estamos diciendo que todos los adultos mayores entonces tienen demencia y no es así. Entonces, pero sí siempre el adulto mayor debe tener un grupo de apoyo o por lo menos un familiar responsable que se encargue junto con él de tomar las decisiones, porque no podemos dejarlo afuera. Hay que respetar el derecho del adulto mayor. Entonces, esta persona, encargarse de revisar los medicamentos con respeto, decirle, ¿usted se tomó el medicamento? O revisar, porque generalmente ellos tienen dónde guardarlo, y ver porque son 30 pastillas. Las pastillas son una por día, ¿no? Tú te vas a dar cuenta si van sobrando más del mes, y ahí tú vas entonces interviniendo más.
dependiendo cómo ese adulto mayor se vaya manejando. Eso es muy importante. En cuanto a la alimentación del adulto mayor, hay que saber una cosa. A veces el adulto mayor se le olvida tomar agua y es que esos receptores, ya esa sensación de sed disminuye y ellos no llegan a sentir esa sed. Por eso hay que ofrecerle agua. Yo siempre recomiendo que pongan jarrones transparentes cerca de donde él camine para que él recuerde servirse agua, porque la deshidratación, y más en estos tiempos de calor tan fuerte, sufren mucha deshidratación. La alimentación del adulto mayor debe ser equilibrada, como todo. A veces tú ves que quieren ponerle una dieta como que el adulto mayor tiene 40 años, tiene 50 años. Ya una persona de 90 años, tú no puedes pretender tenerla comiendo con una rutina estricta, aunque tenga diabetes o hipertensión. Este paciente, tú tienes que saber que este paciente, las papilas gustativas en él van a disminuir esa sensación, ¿verdad?, de sabor. Por eso a veces van a preferir los dulces más que los salados, porque no sienten el sabor. Pero hay que tener respeto por ello. Hay que ofrecerle alimentos sanos, pero también si el adulto mayor decide un día, no quiero comer eso, quiero comer esto, tú tienes que respetar eso. Y eso no le hace mal, porque estamos hablando de respeto, de dignidad y de calidad de vida. Entonces, todo esto lo que nos va a llevar es a un adulto mayor más feliz, porque no es lo mismo que usted le diga, papá, no, usted va a comer eso hoy, a que usted le diga, papá, mire, yo preparé esto para usted, para que usted se lo coma, vamos a ver, y con respeto ellos van a comer. El tema con los adultos mayores y la desnutrición es la forma como se presenta la comida y la forma en que le hablamos, que pretendemos que estos adultos mayores fueron nuestros padres, ahora son nuestros hijos, y nosotros tenemos que dejar esa cultura. El adulto mayor no vuelve a ser niño, el adulto mayor no pasa a ser hijo de los hijos. El adulto mayor es una persona que ya tuvo una vida y se merece respeto y merece dignidad. Y ni está tampoco para criar nietos. No, tampoco. Está para amar a los nietos, para darle amor, para quererlos, para protegerlos en la medida en que pueda, pero el adulto mayor está para disfrutar los últimos años de su vida. Claro. Porque me da mucha incomodidad ver a muchísimos adultos mayores cuidando a nietos que definitivamente ellos no están en capacidad para cuidarlos. Ahora, hay situaciones en las que sí un abuelo puede tomar la rienda de ese nieto si pierde los padres o si los padres entran en una situación de enfermedad. Pero no es que estos muchachitos con sus padres que tienen una vida, que lo que viven es haciendo su vida como ellos dicen, tú entonces delegarle esa responsabilidad a los abuelos, eso no está bien. Ahora, los adultos mayores también tienen que saber que ellos tienen el poder de tomar esa decisión y decirle, no, usted tiene su hijo, usted debe atenderlo. ¿Entiendes? Pero es empoderar al adulto mayor, porque el problema, vuelvo y le digo, viene de generación, donde yo vi a mi abuela que criaba a los nietecitos. Entonces viene mi mamá y sigue criando lo de ella. Entonces vengo yo y vengo a criar lo mío, porque pienso que es lo único que yo puedo hacer como adulta mayor. Sin embargo, hoy en día hay múltiples actividades que el adulto mayor puede hacer. Pero también, aparte de eso, hoy en día vemos también muchos adultos mayores que han retomado vida, carrera, han hecho maratones, han hecho un sinnúmero de actividades que ellos pueden lograrla ahora porque no tienen esa responsabilidad que tenían antes, que era criar al hijo, mantener una casa y así sucesivamente. O sea, que pueden llevar una vida plena, una vida de disfrute. Claro que sí, una vida de satisfacción. De entretenimiento, claro que sí. Ahora, vamos a intervenir desde ahora. Vamos a prepararnos desde ahora para cuando lleguemos a esa etapa, entonces ya nosotros no empecemos ahí a inventar qué es lo que vamos a hacer, no, sino que nosotros vayamos ya sabiendo qué yo voy a hacer cuando yo me retire. Un ejemplo, mi sueño cuando yo me retire es conocer países y coleccionar cosas. Ya yo me estoy preparando. Eso está muy bien. Gracias a la doctora Cristian Bruján, especialista, médico, internista, por esta participación aquí con nosotros. Siempre estamos aquí a la orden. Y a ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, quédense con nosotros que todavía tenemos más contenido para ustedes. En breve regresamos.